este instructivo, ¿cierto?, de aprendizaje correspondiente a la quincena 3, ya que va desde el 1 al 12 de junio. Bueno, y como acá están, ¿cierto? Estamos a cargo, yo y el profesor Mauricio, cada uno en tercero A y tercero B, en donde en este instructivo vamos a dar desarrollo a la segunda parte de este objetivo de aprendizaje, que es la multiplicación y división de números complejos, ya en realidad, ¿ya? De manera simbólica. Eh, Vamos a trabajar, ¿cierto?, en esta quincena, tanto con el cuaderno de ejercicios para realizar las actividades, y vamos a trabajar con el texto de estudiante para revisar contenidos, ya donde están explicados, yo diría que medianamente bien, ¿ya? Recuerden que van a ser revisados las actividades, ¿cierto? A medida que las vayan terminando y las vayan enviando al correo, ¿ya? Puede ser por fotografía. Bueno, en este caso los ejercicios son bastante más extensos, entonces igual si quieren desarrollarlo en el cuaderno, cero problema. Y ahí, como ustedes están acostumbrados, ¿cierto? Me sacan una fotito al cuaderno y ya con eso me las envían para yo ir haciendo la, la recolección, ¿cierto?, de sus trabajos y tenerlos, ¿cierto?, ordenaditos en carpetas. También, ¿cierto?, se van a revisar las clases vía Google Meet. Ya esta semana va a ser la primera, que es de contenidos, y la otra semana van a ser para resolver dudas, ejercicios, ¿cierto?, en el desarrollo del instructivo. Bien, bueno, y el profesor, ¿cierto?, menciona un plazo que es donde finaliza nuestra quincena, que sería el 12 de junio del presente año. ¿Ya? Ahora, dentro de la actividad que nosotros vamos a realizar esta quincena, bueno, vamos a trabajar, ¿cierto?, con respecto a la materia que está en el texto del estudiante en las páginas 95 y 98, ¿ya? Y vamos a realizar, ¿cierto?, las actividades propuestas y resueltas que están acá en estas páginas, y luego vamos a realizar, o van a realizar, ¿cierto?, en su cuaderno bueno, un cuaderno de ejercicio, ¿cierto?, en las páginas 45, ítem 1, 2 y 3, y página 47, ítem 1, que yo las voy a revisar más adelante, ¿cierto?, para que sepamos cuáles son, ¿ya? Bueno, y como les decía antes, si es necesario, escriban en su cuaderno, ya que en el libro no tiene espacio suficiente como para poder desarrollar toda la actividad. Bien, ahora, en la siguiente semana les voy a enviar a su correo, al igual como fue enviado la semana anterior, un correito donde deben responder una coevaluación. Ya, a diferencia de esta autoevaluación, el objetivo de una coevaluación es que un compañero lo evalúe a ustedes, pero como están realizando un trabajo individual a distancia, la idea es que un apoderado, ¿cierto?, o un adulto de su casa pueda resolver, ¿cierto?, la coevaluación, que era lo que yo les explicaba en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, esta va a ser enviada para esta quincena, ¿ya? Y la quincena 4, que va a ser después del 15 de junio, ahí vamos a volver a realizar una autoevaluación, y así nos vamos a ir intercalando para no generar, ¿cierto?, un mecanismo, ¿cierto?, tan ambiguo, ¿cierto?, de hacer puras autoevaluaciones, ¿ya? Entonces vamos a ir alternando entre autoevaluaciones y coevaluaciones, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de ver las actividades que vamos a realizar directamente, quiero que revisemos en el texto, en las páginas 95 y 90, a la 98, qué es lo que nosotros tenemos que ver, ¿ya? Bueno, en este caso, en la página 95, podemos observar que tenemos la multiplicación de números complejos, ¿ya? En donde se puede realizar de dos maneras, ¿ya? De la forma binomial y de la forma cartesiana, ¿ya? Como, como, como para ordenado, ¿ya? Eh, yo recomiendo, personalmente, guiarnos por el paso que se ve, el desarrollo que se ve a la izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno, cuando tiende a resolver ejercicios, ¿ya? Eh, por lo general lo puede hacer de una manera algorítmica, sin la necesidad de tener una fórmula, ¿ya? Ahora, al que le gusta la fórmula, ¿ya?, que le encanta aprenderse fórmula, puede usar lo que está a la derecha, ¿ya? Que, si bien es cierto, igual es como un algoritmo válido, pero se puede considerar
como correcto como incorrecto, ¿ya? Ahora, la forma de cómo se desarrolla la multiplicación de un número complejo, ¿ya? Si ustedes saben, ¿cierto? Recordemos que el número complejo está formado por una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, aquí ya tenemos un número complejo a la izquierda, que es el 4 más 3i, y tenemos un menos 3 más i, que también es otro número complejo, ¿cierto? Y lo estamos separando por paréntesis para identificar que se están multiplicando ambos números complejos, ¿ya? Ahora, lo que tenemos a la izquierda es una representación binomial, ¿ya? Porque hay un binomio, parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria, ¿cierto? Es un binomio por un binomio. En cambio, la forma que tenemos, ¿cierto? Acá a la derecha, eh, que está de forma cartesiana, eh, vemos que el complejo, si bien es cierto, es el mismo que el que está a la izquierda, pero está escrito como un par ordenado, ¿ya? Y en este caso, la componente real es la que está a la izquierda y la componente imaginaria es la que está a la derecha, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan a la derecha, tenemos como el mismo tipo de ejercicio, ¿ya? Pero si se fijan, eh, en la forma en cómo se multiplica es distinta, ¿ya? Y acá hay mayor probabilidades de generar un error, puesto que acá uno se puede confundir con las partes reales y con las partes imaginarias porque no hay ninguna ahí que lo identifique, ¿ya? Si se fijan acá son todos números, entonces acá uno tiene que tener demasiado cuidado en el cómo multiplicar para no dejar un real en la parte imaginaria o un imaginario en la parte real, ¿ya? Entonces yo personalmente prefiero resolver un ejercicio como está mencionado acá en el paso de la izquierda, ¿cierto? En donde yo voy a saber de antemano cómo es una multiplicación, y voy a saber si es que el número va a ser real, si va a ser imaginario, y yo lo voy a poder desarrollar sin mayor dificultad. Pero volvamos al caso. ¿Cómo es que se desarrolla, cierto, este tipo de ejercicios? Ya, voy a ir rayando un poquito para que lo podamos apreciar un poquito mejor. ¿Ya? Eh, para poder desarrollar este ejercicio, lo que se hace es multiplicar término a término, ¿ya? Básicamente nosotros vamos a multiplicar todo este real por todo este real, o sea, perdón, todo este complejo con este complejo, ¿ya? Entonces la forma de multiplicar va a ser término a término. Por ejemplo, el primer término del primer paréntesis se va a multiplicar con el primer término del segundo paréntesis, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá abajito, vamos a tener, ¿cierto?, el resultado de esa multiplicación. 4 por menos 3, ¿cierto? Y eso voy a tener que después resolverlo. A continuación, se multiplica nuevamente 4 por más i, ¿fijan? Y voy a obtener, ¿cierto?, la segunda expresión. Ahora, aquí está hecho paso a paso. Aquí se hace la representación y después se multiplica, ¿ya? Ahora, si ustedes se lo quieren saltar, cero problema en eso, ¿ya? Luego con el 3i, más 3i por menos 3i. Y luego más 3i por i, ¿ya? Que me va a quedar 3i cuadrado. Ahora, la forma en cómo desarrollar a continuación ya tiene que ver con la multiplicación de los imaginarios, ¿ya? Que ahí ya tenemos que volver, ¿cierto?, a la materia anterior que ya habíamos revisado, ¿ya? Entonces, lo primero esencial, ¿cierto?, que ustedes tienen que saber es que para multiplicar dos números complejos tenemos que hacerlo término a término, ¿ya? El primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Exactamente como lo hacíamos cuando multiplicábamos dos binomios cuando teníamos x e y, ¿ya? Eso es como lo principal. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación, y que es como que lo que yo voy a ir explicando, me lo voy saltando al tiro al paso 3 para que se entienda, yo digo 4 por 3 y digo, o sea, 4 por menos 3, menos 12, ¿cierto? 4 por i, 4i. 3i por menos 3, menos 9i. 3i por i, 3i cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, ahí ya tengo una resolución, ¿ya? Ahora, eso es como la primera parte. Luego de que ustedes resuelven esto, tenemos que ir resolviendo el paso a paso, ¿ya? Y acá, antes de avanzar, les quiero siempre dar un detalle que se va a generar, que es con esto, ¿ya? Si ustedes se fijan, ese 3i cuadrado desaparece y aparece este menos 3i, o sea, este menos 3. ¿Se fijan? Entonces, acá hubo una transformación que no está explicada en el paso, ¿ya? Y esa transformación se la voy a explicar yo acá.
en donde ese 3i cuadrado que aparece ahí, lo que hace es desarrollar lo que vale i cuadrado. Ya se acuerdan cuando nosotros veíamos las potencias de los imaginarios, nosotros sabíamos que teníamos que calcular cuánto valía i cuadrado. ¿Ya? Y el i cuadrado va a ser en este caso menos 1. ¿Ya? ¿Por qué menos 1? Porque recordemos que i, ¿cierto? El i es igual a la raíz cuadrada de menos 1 y por ende, si yo tengo un i cuadrado, la raíz cuadrada de menos 1 también va a quedar al cuadrado y eso me va a dar como resultado que esto va a valer menos 1, ¿cierto? Porque se va a eliminar nuestra raíz con nuestro cuadrado. Entonces, cada vez que yo realice una multiplicación, el último término me va a quedar al cuadrado, ¿ya? Va a ser este i cuadrado, ¿ya? Pero este i cuadrado, lo único que va a hacer, matemáticamente, va a ser cambiar el signo, en este caso del 3, ¿ya? Entonces yo voy a decir que 3i cuadrado va a ser igual a menos 3, ¿ya? Y esa es la razón del por qué hace este cambio del paso 3 al paso 4, ¿ya? Como para que... Pero fue más fácil con la tablita que ponía el profe Molina. Es que yo nunca he usado la tablita. Es más fácil. Yo lo hago de manera algebraica. O sea, y de partida yo, o sea, lo que yo recomiendo es que se lo aprendan, ¿ya? Tienen que saber que, por ejemplo, i va a ser menos 1, ¿ya? O sea, raíz de menos 1, siempre. O i va a ser igual a i, ¿ya? Entonces, el i cuadrado va a ser eliminar la raíz, por lo tanto, eso va a ser menos 1, ¿cierto? O sea, el i va a ser igual a i, ¿ya? Eso es como la base. Y si se eleva al cuadrado, se elimina la raíz, por lo tanto, queda menos 1. Si se eleva a 3, significa que el menos 1 se multiplica por i, entonces queda menos i. Y el i elevado, perdón, a 3, a 4. Y eso va a ser elevado, va a ser menos 1 por menos 1, que va a ser 1. Ahora, el uso de la tablita, ¿ya? Bueno, la tablita igual la tienen que construir, ¿ya? Igual tienen que colocarle el orden, ¿cierto? Que corresponde y después ir contando al revés, ¿cierto? Entonces, tienen dos opciones. O se aprende la tablita o se aprende esta definición. Ahora, lo que ustedes van a usar, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, va a ser solamente esto, ¿ya? Todo lo que ustedes van a usar es esto, ¿ya? Ahora, ¿pueden usar la tablita? Sí. ¿Se pueden aprender lo que encerra en rojo? También, ¿ya? Lo único que tienen que saber es la multiplicación, que el i cuadrado es 1, nada más, ¿ya? Después, cuando nosotros veamos las potencias, van a tener que aprenderse también lo que vale i elevado a 3, que es menos i, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Y lo otro, la verdad es que no es necesario aprendérselo, ¿ya? Ahora, si a ustedes se les sale más fácil la tablita, por supuesto que lo pueden utilizar, ¿ya? Yo personalmente ese algoritmo de la tablita no lo conocía y la verdad es que no lo, bueno, por ende no lo usaba, ¿ya? Y siempre lo he explicado de esta manera, ¿ya? Como de la manera más convencional. Bien, ahora, pero lo importante es cierto que ustedes entiendan de una u otra manera, ¿cierto? Que ambas son válidas, de que ese 3i cuadrado que aparece al final en realidad es menos 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cada vez que ustedes realicen la multiplicación término a término, el primer resultado con el último resultado van a ser números reales y van a ir en el primer paréntesis de adelante, ¿ya? Y los términos del centro que van a quedar con i normal van a ser números imaginarios, que van a ir en la parte imaginaria, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer al final es resolver cuánto vale menos 12 menos 3, que va a dar menos 15, y cuánto vale 4 menos 9i, o 4i menos 9i, y va a dar menos 5i. Y aquí, ¿cierto? Van a tener el resultado final de su, de su multiplicación, ¿ya? Entonces, básicamente, para multiplicar complejos, lo que ustedes tienen que hacer es determinar el término a término, ¿cierto? Van a tener 4 resultados, en este caso fue 12 más 4 menos 9 y más 3, bueno, y cuadrado, y al final, el primero con el último siempre van a ir al principio y, y los dos del medio van a ir al final, ¿ya? Eso es como el orden que van a tener que hacer siempre, ¿ya? Ahora,
obviamente cuando ustedes multiplican los complejos es importante que estén ordenados, o sea, parte real con parte imaginaria, parte real con parte imaginaria, para que así, ¿cierto?, se genere lo mismo, ¿ya? Y siempre esté en este orden, ya que si en algún momento ustedes se encuentran con un ejercicio que diga 3i más 4, ustedes lo reordenan y hacen la multiplicación, ¿cierto? Para que así sepan dónde van a quedar los reales y dónde van a quedar los complejos, los imaginarios. Ya eso es como un orden que se puede hacer previo a. Ahora, si ustedes no lo ordenan y lo multiplican, les va a salir igual el mismo resultado si lo hacen ordenadamente, siempre y cuando no se confundan. ¿Ok? Pero eso es como la base de la multiplicación, ¿ya? Ahora, lo que está a la derecha también es válido, ¿ya? Básicamente hace lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que multiplica el 4 con el, o sea, multiplica real con real y después multiplica el 3 con el menos, con el 1. Entonces dice real con real menos imaginario con imaginario y coloca el resultado. Después coloca los extremos, que sería el 4 con el 1, y los multiplica y después multiplica los dos del centro. ¿Me fija? Entonces multiplica extremo con extremo, y, o sea, extremo extremo y después centro con centro y los deja en la parte imaginaria. Entonces este método igual se puede hacer, pero es difícil, o sea, es enredado, ¿ya? Hay que aprendérselo. ¿Ya? Y si ustedes obviamente tienen miles de cosas en la cabeza, no se van a aprender un algoritmo nuevo solamente para multiplicar complejos, ¿ya? Sino que yo recomiendo aprenderse esto, que es algo que ya se saben, que es multiplicar binomios, ¿ya? Y hacerlo de una manera más rápida, ¿ya? Ahora, igual les sirve, por ejemplo, si los binomios son iguales y se genera un binomio al cuadrado, ocupa la fórmula del cuadrado binomio. Perfectamente se puede usar. La fórmula del cubo de binomio para las potencias también se puede usar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Bien, ahora, si nosotros nos vamos a la parte formal, ¿cierto? Que es nuestro cuadrito amarillo que tenemos acá, eh, tenemos acá que la multiplicación de forma binomial ya va a estar dada, si se fijan acá, pues, se fijan el A por el C, ¿cierto? Luego el A por el D, que es lo que está acá a la derecha, luego el B por el C, que está a la derecha también, y el B por el D, que lo dejaron en la parte real, porque se genera un número real, porque el I cuadrado era menos 1, y por eso está ese menos al medio. ¿Ya? Esa es la razón por la cual sucede. Ahora, si ustedes se fijan en forma de par ordenado, es como lo mismo, pero sin la y con la coma al medio. Pero resulta que cuando ustedes hacen el proceso para llegar al resultado, uno se puede confundir y colocar un resultado donde no corresponda, ¿ya? Ahora, si ustedes aprenden la fórmula y colocan AC menos BD, AD más BC, y se lo aprenden así y lo pueden resolver así, cero problema, ¿ya? O sea, está la opción. Ya, yo no les digo que no lo puedan hacer y que no se hace, ya. Así que cero problema en que ustedes puedan desarrollarlo de esa manera. ¿Ya? Ahora, igual se cumplen propiedades, ¿ya? En donde pues nosotros podemos, bueno, si nosotros multiplicamos dos números complejos, el resultado siempre va a ser un complejo, ¿ya? No se va a escapar del conjunto, puesto que en todo caso el complejo es el conjunto más amplio que nosotros vamos a poder ver. ¿Ya? Bueno, es asociativo. Yo puedo multiplicar, si yo tengo que multiplicar tres complejos, puedo multiplicar los dos primeros o puedo multiplicar los dos últimos y el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Eh, el neutro multiplicativo, ¿ya? Que va a ser como mi 1 por el cual yo voy a multiplicar, va a ser siempre el complejo 1,0 o 1 en realidad. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en un número complejo siempre tengo una parte real y una parte imaginaria. Si nosotros multiplicamos por 1, ustedes saben perfectamente que el resultado se mantiene. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo representar un 1 de manera imaginaria? O sea, de manera compleja, el 1 se representa con la parte real y obviamente le debo sumar un neutro imaginario, que sería 1 más 0i. Entonces ustedes saben perfectamente que eso es 1. Y si ustedes multiplican por 1, el resultado se mantiene. ¿Ya? Entonces, como la idea es que acá sea presentado como un número complejo, nosotros simplemente le colocamos ese más 0i para poder generar esta definición de manera correcta, ¿cierto? Y por eso acá aparece, ¿cierto? Este 1 más 0i o 1,0, ¿ya? Pero eso es como se refiere a un neutro, ¿ya? Y neutro significa que nosotros podemos multiplicarlo, ¿ya? Ahora, existe el inverso multiplicativo y este es muy importante que nosotros podamos analizarlo, puesto que nos va a servir para la división. ¿Ya? Y este neutro multiplicativo era cuando yo tenía
un número tal de que al multiplicarse por el número original me diera como resultado 1. ¿Ya? Ahora, ese número a la menos 1, ¿ya? Era como cuando nosotros en los reales decíamos que el inverso multiplicativo del 10, por ejemplo, iba a ser igual a 1 partido en 10. Y ese era mi inverso multiplicativo, ¿ya? Y esa era como la forma en que yo podía eh, inverso multiplicativo. Entonces ahí yo lo podía encontrar. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de, no sé, de menos 3 va a ser 1 partido en menos 3. Y siempre era 1 partido en. Era como cuando yo tenía el ejercicio elevado a menos 1, ¿ya? En las potencias, ¿cierto? Se daba vuelta. Ahora, cuando nosotros tenemos complejos, en donde necesitemos calcular este a la menos 1, lo que nosotros tenemos que generar es esto, ¿ya? Y si se fijan, acá hay un proceso bastante enredado, ¿ya? Yo se los voy a explicar de una manera tal de que esto se genere, bueno, si ustedes se acuerdan, yo a principios de año les pedí, o bueno, fue la guía 1, ¿ya? Se les pidió recordar la racionalización, ¿ya? Y acá la racionalización va a ser nuestra clave para poder aplicar el inverso multiplicativo cuando veamos más adelante, un ratito más, ¿cierto? La división, ¿ya? Ahora, bueno, conmutatividad significa que si yo multiplico A por B, lo mismo que B por A, ¿ya? En el complejo pasa exactamente lo mismo. Y la distributividad también se puede dar, ¿cierto? Que yo multiplico el complejo 1 con el complejo 2 y el complejo 1 con el complejo 3 y me va a dar, ¿cierto? El resultado correspondiente. Bien, entonces, bueno, hay la ponderación es que cuando se multiplica por un término, ¿cierto? Multiplica al complejo, en este caso K multiplica a Z, el K multiplica al A como el K multiplica al B. ¿Ya? O sea, acá va a ir ponderando, ¿cierto? Cada uno. Ahora, estos son ejercicios que no se van a realizar y antes de ver esta parte, vamos a pasar acá a la parte de la multiplicación de números complejos. ¿Ya? Ahora, en la multiplicación de números complejos, la idea es que ustedes la hagan de manera binomial. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que multiplicar, ¿ya? En este caso, a ver, tenemos que realizar la multiplicación del complejo que tenemos a la izquierda, llamémoslo Z1, con el complejo que tenemos a la derecha, llamémoslo Z2, ¿ya? Pero antes de realizar esta multiplicación, nosotros tenemos que escribirlo de una manera más, bueno, en este caso binomial. O sea, en este caso vamos a escribir el primer término como 2 más 0i, que en este caso va a ser 2. Y el otro término lo vamos a escribir, en este caso, como 36 partido en 10 más 72 partido en 10. ¿Por qué partido en 10, profe? Porque yo el número decimal voy a tratar de no utilizarlo para el desarrollo del ejercicio propiamente tal. Entonces lo que yo voy a hacer es convertir a fracción y trabajarlo como fracción. ¿Ya? Básicamente yo convertí, si se fijan, acá hay un número decimal con otro número decimal. Entonces yo el decimal lo transformé a fracción. Perdón. ¿Se fija? Entonces aquí yo y el 7,2 lo puse en el 72 partido en 10. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Yo hago la multiplicación. Obviamente cuando yo multiplico acá por 0, me va a quedar 0. ¿Ya? Entonces básicamente acá me va a quedar 2 por 36 partido en 10, luego 2 por 72 partido en 10i, y acá cuando realice la multiplicación en el otro sentido con el 0, me va a quedar obviamente 0. ¿Ya? En este ejemplo. Entonces me va a quedar 2 por 36 72. 72 partido en 10 más
2 por 72i. Entonces ahí vamos a calcular, me va a quedar 144 partido en 10i, y luego voy a multiplicar 0 por 36 partido en 10, me queda 0, y 0 por 72 me igual me va a dar 0, entonces me va a quedar menos 0, ¿ya? Entonces eso al final se va a ir, ¿ya? Entonces el resultado del primer ejercicio simplemente me va a quedar 72 partido en 10 más 144 partido en 10. Ahora, si alguien quiere comprobarlo con el solucionario, que lo más probable es que vaya a estar dado en números decimales, lo pueden volver a trabajar en decimales. Recuerden que dividir por 10 va a ser simplemente colocar ese 7,2, ¿ya? Y dividir por 10 ahí me va a quedar 14,4. 14,4 y, ¿ya? Entonces, básicamente ahí tenemos que simplemente multiplicar término a término, que como resultó ser el segundo término 0, básicamente nos anuló, ¿cierto?, la siguiente, los siguientes valores, ¿ya? Entonces acá, cuando nosotros tengamos que hacer estas ponderaciones, lo importante es que todo esté, o sea, ojalá que todo esté en binomial, ¿ya? O sea, por ejemplo, la C cartesiano se pasa a binomial, menos 3 más 0i. Aquí tenemos otro cartesiano, pasémoslo todo a binomial. Menos 52 partido en 10 más 0i. Acá tenemos un 27 partido en 10 menos 38 partido en 10i. Ya, pasémoslo todo a binomial y de ahí lo desarrollamos para que sea más fácil. Bueno, y en este caso acá multiplicamos los dos primeros términos y después se multiplica con el tercero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde, porque cuando si se fijan acá, este complejo está en decimales, utiliza un punto y coma para poder separar, para poder hacer esta separación de la coma. Entonces a veces se pueden como confundir en eso, ¿ya? Y acá es como pura, bueno, y acá pura multiplicación, ¿ya? Recuerden que acá es ítem 1, 2 y 3, ¿ya? Bueno, y acá tienen que multiplicar y simplificar, ¿ya? Acá la multiplicación, la verdad es que si ustedes se fijan, la multiplicación es monótona, siempre se hace lo mismo, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Es importante que nosotros generemos una... podamos generar, ¿cierto? Algo más rápido de desarrollar, ¿ya? Si bien es cierto, cuando ustedes tienen una multiplicación, una potencia, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá, ¿ya? Nosotros tenemos que desarrollarla dos formas. La primera es que si nosotros la consideramos como un par ordenado, podemos decir 2 menos 3i, perdón, ese 3, 2 menos 3i multiplicado por 2 menos 3i. Si se fijan, eso es lo mismo que tenemos a la izquierda. Es una potencia, ¿cierto? 2 menos 3i por 2 menos 3i. Ahora, y luego acá, ¿cierto? Hacemos nuestro algoritmo, ¿cierto? De multiplicar el primero con el primero. Después multiplicamos el segundo con el primero. Después el segundo con el segundo. Y sacamos nuestra multiplicación como se veía anteriormente, ¿ya? Ahora, el otro camino, que igual es bueno y es válido que ustedes lo puedan resolver, es aplicando la fórmula, ¿ya? La fórmula del cuadrado de binomio. Ya ese que alguna vez yo les dije que lo iban a usar hasta para rezar. Y ese mismo lo van a usar acá. ¿Ya? En donde, ¿qué decía esto? Decía el primero al cuadrado menos, en este caso, 2 veces multiplicado por el primero multiplicado por el segundo. Pero yo le coloco paréntesis para que vean por qué está haciendo la multiplicación. Y más el segundo al cuadrado. En este caso va a quedar 3i y eso todo va a estar al cuadrado, ¿ya? Ahora, desarrollan como si fuese un número normal y queda 2 elevado a 2, 4. Tenemos menos 2 por 2 por 3 sería 12 y, ¿cierto? Porque tenemos ese i. Y tenemos ese último que sería un 3i al cuadrado. Y acá tenemos que elevar el 3 al cuadrado, que me va a dar 9. Y ese i al cuadrado que dijimos que me iba a dar menos 1. ¿Se fijan? Y acá ya va a haber un pequeño cambio. ¿Ya? Acá, ese valor yo lo debo multiplicar y me va a dar menos 9.
¿ya? Entonces finalmente abajito me va a tener que dar 4 menos 9, que es el que estaba al final, menos 12i, y aquí me va a quedar menos 5, que es el resultado de 4 menos 9, menos 12i. Y ahí tengo el resultado de mi potencia, ¿ya? Entonces, la potencia básicamente es una multiplicación, ¿ya? Que esté elevado a 2 significa que el paréntesis se multiplica 2 veces. Si está elevado a 3, el paréntesis se multiplica 3 veces, ¿ya? Si esto hubiera estado elevado a 3, yo hubiera tenido que escribir por 2 menos 3i, desarrollo el paréntesis, los dos primeros me da esto, y finalmente coloco acá 2 menos 3i y resuelvo, ¿cierto? Y lo resuelvo como una multiplicación nueva. O si no, puedo obviamente también ocupar la fórmula, ¿ya? Del cubo de binomio, ¿ya? Que también, ¿cierto? Es conocido para ustedes ya que lo han visto anteriormente, ¿ya? Entonces cuando ustedes tengan, por ejemplo, este término, nosotros vamos a tener que tener, por ejemplo, pendiente nuestra fórmula, ¿cierto? ¿Y qué decía la fórmula del cubo de binomio? Decía, primero al cubo más menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más menos el segundo al cubo. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, resolver este término, como yo les decía, puedo escribir 3 veces 5 menos 2i por 5 menos 2i por 5 menos 2i, y lo puedo resolver. Va a ser un trabajo largo, va a ser extenso, ¿ya? Pero si yo quisiera resolverlo de una manera más directa, puedo utilizar la fórmula del cubo de binomio, en donde decía que era el primero al cubo, más o menos, en este caso va a ser menos, 3 veces el primero al cuadrado, en este caso va a ser 5 al cuadrado, por el segundo, que en este caso va a ser 2i, más 3 veces el primero elevado a 1 por el segundo al cuadrado, que en este caso va a ser 2i al cuadrado, menos, ya nuevamente menos, el segundo al cubo, que en este caso va a ser 2i elevado a 3. ¿Bien? Y ahí ya tendría nuestra fórmula del cubo de binomio. Ahora, obviamente, igual ustedes las fórmulas las tienen, las pueden sacar y tenerlas al ladito, ¿cierto? Para poder verlas, o si no, si es que no se las tienen aprendidas, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Tenemos que ir desarrollando cada uno de los valores, ¿ya? Entonces quedaría 5 elevado a 3, sería 5 por 5, 25, por 5, 125. Sería 125 menos, sería 25 sería, a ver, 3 por 2, 6, 6 por 25 serían 150, 150 y más, bueno, 2 por 2, 4, aquí creo que, ahí les voy a explicar por qué. Tendría, ya, 3 por 5, 15, 2 por 2, 4, y 4 por 15 tendría 60. Entonces tendría 60. Pero resulta que el i cuadrado es menos 1, por lo tanto el 60 positivo me lo va a dejar como 60 negativo, ¿ya? Y finalmente yo voy a tener acá 2 al cubo, que sería 8, y el 3 al cubo va a ser menos i, ¿ya? Entonces como tenía un menos, me va a quedar más 8i, ¿ya? Entonces si se fijan voy a tener dos reales y dos imaginarios, los cuales yo puedo asociar y puedo resolver. Entonces me quedaría 125 menos 60, que sería el primer término, que sería mi término real, menos 60, menos 150i más 8i, y aquí quedaría 65, y acá quedaría menos 142i, ¿ya? Y ahí tendría nuestro resultado final de esa expresión. Ahora, obviamente el ejercicio teníamos que unir la primera expresión menos el resultado de la expresión que acabamos de resolver y luego calcular cierto desarrollo. Ahora, como les digo, estos ejercicios son súper largos, ¿ya?
son súper largos y son extensos porque hay que, para calcular potencia no es difícil, pero es como muy largo, muy tedioso. Entonces ahí tienen que ir haciéndolo paso a paso, ¿ya? Y eso para calcular, ¿cierto?, nuestro resultado final. Ahora, por ejemplo, si tienen que calcular ese elevado a 4, les conviene calcular, antes, para no hacerlo así, pero para dejárselos como explicadito, les conviene calcular, por ejemplo, el 6 más 14i al cuadrado por 6 más 14i al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desarrollan el primero al cuadrado, ¿ya? Que no hay problema en desarrollar el mismo. Y ese resultado que ustedes obtienen acá, el resultado que ustedes obtienen acá del primer ejercicio, les va a servir para sacarlo como resultado del segundo ejercicio. Y después lo sacan al cuadrado al tiro, ¿ya? Entonces así ustedes pueden calcular una sola vez y después lo elevan al cuadrado de nuevo y les va a tener ese resultado que ustedes necesitan para, como si lo tuvieran al cubo. O sea, elevado a 4. Bien, entonces ahí tendrían 36 más, bueno, 6 por 14 serían 6 por 4, 24, 6, 7, 8, 84 por 2. A ver, tendrían total de 168. 168 y 14 por 14, 196. Entonces serían menos 196 porque si cuadrado se restaría. Entonces ahí tendrían que restar el 36 con el 196. Me quedaría menos 160. Perdón. Menos 160 más 168 y ese resultado lo deben elevar nuevamente al cuadrado, lo cual obviamente lo van a tener que sacar con valores, bueno, van a ser valores muy altos, ¿ya? Ahora, ¿pueden ocupar calculadora? Sí, pueden hacerlo, no hay problema en eso. Y la idea es poder sacar el resultado bien, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿por qué ha salido un valor grande? Porque obviamente si nosotros calculamos este 14 elevado a 4, ya es un valor muy grande, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué lo elevo al cuadrado? Ya quizá alguien se pueda preguntar, ¿ya? ¿Por qué hago este paso de aquí? Ya básicamente lo elevo al cuadrado porque si se fijan originalmente era el 6 más 14 elevado a 2 por 6 más 14i elevado a 2. Entonces, como estoy multiplicando ambos, es lo mismo que si lo tuviera al cuadrado y puedo repetir el proceso para obtener el resultado del 6 más 14 elevado a 4. ¿Ya? Ahora, ese resultado lo tengo que sumar al resultado que obtenga yo acá. ¿Ya? Entonces, como les digo, los valores finales van a ser altos, ¿ya? Para que lo puedan resolver de una manera más como óptima, ¿ya? Ahora, bueno, y esos son los resultados, sí, 95 y no, o sea, y después el texto del estudiante sería la 45 y la 47, ¿ya? Estos valores de acá, o sea, la página siguiente no se resuelve, ¿ya? Esto no lo tienen que hacer ustedes, es la 46 no. Y acá sí la tienen que resolver ustedes, ¿ya? Pero la división de complejos, ¿cierto? La vamos a ver la próxima clase, ya que mm, para poder, hay que entender muy bien la multiplicación antes de hacer la división, ¿ya? O sea, si ustedes no saben multiplicar complejos, no van a poder dividir complejos, ¿ya? Ahora, obviamente si ustedes le podemos encontrar un espacio durante la semana que sea antes del jueves, podemos hacer la clase antes, ¿ya? Para que así nosotros podamos ir avanzando más rápido, ¿cierto? Y poder darle un énfasis necesario a lo que es la división, ¿ya? Profe, Dígame. ¿puede explicar la C del primer ítem? Sí, pues, esta. Sí, me Ya. perdí haciendo eso. A ver, para tener este resultado, vamos a colocar aquí con 6. De partida todo tiene que estar en binomial, ya, eso es lo ideal, para que así ustedes no se confundan al momento de desarrollar. Entonces la primera quedaría menos 3
entre menos 3 más 0i, ¿ya? Cuando ustedes tienen un menos 3 más 0i, la verdad que ese más 0i no sirve mucho considerarlo, ¿ya? Yo lo voy a colocar porque para hacerlo más formal, pero no es algo necesario. Ahora, ahí tenemos un menos 5,2, que sería un 52 partido en 10, más 0i. Y tenemos finalmente, y sería un 27 partido en 10, menos un 38 partido en 10i. Listo. Y ahora tenemos que multiplicar. Lo primero que yo les decía, que ustedes pueden hacer dos formas. Multiplico los dos primeros y los dos segundos. En este caso voy a multiplicar los dos primeros porque es lo que me conviene, porque aquí tengo harto 0i. ¿Ya? Entonces, de hecho, acá se va a hacer mucho más fácil el desarrollo de la actividad. Ahora, para multiplicar esto simplemente tenemos que tener que multiplicar término a término. En este caso, por ejemplo, multiplico el primero con el primero, luego si se fijan el primero con el segundo me va a dar 0. El segundo con el primero me va a dar 0. Y el segundo con el segundo me va a dar 0. Entonces, básicamente el resultado de todo esto va a ser la multiplicación del menos 3 con el menos 52 partido en 10. ¿Ya? Y para poder encontrar, ¿cierto?, ese desarrollo, nosotros, ¿cierto?, podemos determinar el valor, ¿cierto?, que más, si se fijan, tenemos menos por menos, más, y 3 por 52 me va a dar 3 por 2, 6, 3 por 5, 15, 156 positivo, ¿ya? Entonces me va a quedar 156 como número real, porque si se fijan acá ya tengo menos 3 por menos 52 partido en 10, bueno, obviamente partido en 10, ¿ya? Partido en 10, y después menos 3 por 0i me va a dar 0, y 0 por 52 partido en 10 me va a dar 0, y 0 por 0 es 0, entonces me va a quedar solamente eso, y eso lo debo multiplicar por 27 partido en 10, menos 38 partido en 10 y. ¿Se fijan? Entonces ahora, para poder calcular el desarrollo final de todo esto, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener que decir, voy a escribir en azul, voy a decir primero con primero y primero con segundo. ¿Ya? Y voy a decir 156 por 27, que me va a quedar, en este caso voy a usar la calculadora, me va a quedar 4212 partido en 100, porque es 10 por 10. No se compliquen tanto con el tema de los denominadores, porque al final, cuando está como una potencia de 10, simplemente esto se, se vuelve a decimal muy fácil, ¿ya? Y por último voy a tener que ahora multiplicar el 156 por 38, y me va a quedar que más por menos es menos, y me va a quedar 5928, ¿ya? Entonces acá va a quedar partido nuevamente en 100, y obviamente este va a tener nuestro i. Finalmente, si lo quiero volver a pasar a decimal, simplemente como tengo dos ceros, me va a quedar 42,12 menos, y aquí también tengo dos ceros menos, tengo que correr la comita del final, dos espacios, me va a quedar 59,28i. Y ahí tengo listo, ¿cierto?, mi ejercicio. Y se fijan, no es algo tan complejo de resolver, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque básicamente acá vamos a estar ponderando, ¿ya? Ponderar significa multiplicar un real es como amplificar, ¿ya? Entonces aquí estoy multiplicando el real por los valores que corresponden. Entonces por eso nos va a quedar un poco más sencillo. Bien, entonces es el desarrollo de la C. ¿Ya? Ahora, las otras básicamente lo mismo. Si se fijan acá igual hay un 0 y entonces multiplican estos dos, y ese resultado que obtienen acá lo multiplican por los valores. Y no se asusten con los decimales. ¿Ya? Si aquí este número decimal lo transforman a fracción y listo. ¿Ya? Y después lo vuelven a dividir por 10 o por 100 y les va a dar el resultado sin ningún problema. ¿Ya? Con las fracciones, porque yo intenté seguir así como lo hizo el profe Molina en su video, me enredé y me dio una cuestión que ni siquiera estaba cerca.
No, pero mire, si el tema de la fracción acá, por ejemplo, este es un número finito, se divide por 10, tiene un decimal, ¿ya? Ahora, como acá también nos dio una fracción y multiplicamos 10 por 10, 100, no hay mayor complicación en eso y después, como es un 100 y tiene dos ceros, dejamos la coma, la corremos dos espacios nomás y nos queda 42,12, listo, ¿ya? Ahora, igual pueden ir comprobando en el solucionario si efectivamente van dando los mismos resultados para que ustedes vean si es que lo hicieron bien o no, pero básicamente es eso. ¿Ya? Ahora, acá tienen ponderación. Siempre van a terminar multiplicando un número por el complejo, un número por el complejo, un número por el complejo. Aquí igual va a quedar un número por el complejo. Y acá ya tienen que hacer la multiplicación término a término. Y si acá, como en este caso, tienen decimales, o sea, tienen fracciones, multiplican y lo convierten a fracción y lo multiplican término a término y abajo va a quedar 100, 1000 y va a ir avanzando, pero después lo vuelven a dividir y, no, y se van a ahorrar el trabajo de multiplicar con fracción. ¿Bien? Entonces, eso más o menos es lo que vamos a terminar, obviamente, el día de hoy.